Internet de las cosas. Gustavo, ¿estás por ahí? Hola, Celeste, sí, estoy ¿Cómo acá estás? presente. No tengo video, no tengo cámara, tengo Ok, problemas de mi máquina, pero bueno, tengo la presentación por lo menos. ok, ¿Quieres que comience? por favor. Bueno, bueno, en primer lugar, gracias a la organización del SACE, que me han permitido dar esta charla. Mañana también doy otra charla más sobre protocolos del IETF sobre IoT, que es mi especialidad, el IoT, especialmente del lado de la investigación. Y es raro no hacer un SACE presencial, un SACE virtual es no vernos, no ir a comer algo por ahí con mis amigos de IoT. Solía organizar los tutoriales de IoT y salíamos a comer ahí cerca de la Facultad de Ingeniería de la UBA. Hay varios restaurantes. Bueno, En Córdoba eso será. también. En Córdoba también hemos ido a algunos lados, y en Rosario la otra vez también. Fue el último. Espero que el próximo sea presencial. ¿Dónde va a ser, Marcelo, el próximo? ¿En Buenos Aires? Aparentemente, aparentemente en La Plata. En La Plata. Ah, La Plata, sí. Gerardo quería hacer. Gerardo quería hacerlo. Muy bien. No haremos a La Plata. Iremos a alguna de las cervecerías famosas de La Plata para festejar. Bueno, el tema de hoy es interoperabilidad en IoT, que es un tema no es, digamos, demasiado visto en Internet de las Cosas. Más bien, digamos, cuando en los tutoriales de IoT son más bien dados a la tecnología de comunicaciones, inclusive hasta las tecnologías modernas que van a la nube o el edge computing. Pero los estándares, las estandarizaciones y lo que nosotros llamamos la interoperabilidad no es un tema ni siquiera bien conocido ni tampoco bien usado, digamos así. Y por eso me atreví yo siempre a dar esta charla, la vengo dando ya hace un par de años, por supuesto ayornándola por los años, y que me parece importante por la manera de que IoT se está convirtiendo dentro de las tecnologías emergentes de computación en una de las tecnologías más importantes. De hecho, casi todos los sistemas embebidos actualmente, y el SACE sabe mucho de eso, están casi orientados a IoT. La clase anterior, NXP, iba en ese sentido también. Y entonces, bueno, la cuestión es que si nosotros no tenemos interoperabilidad en IoT, vamos a ver qué significa interoperabilidad. No podemos decir que Internet, las cosas sea Internet. Podemos decir que son cosas de Internet, cosas conectadas, ¿sí? Cosas conectadas a su propio modo, cosas conectadas al modo del fabricante, al modo del diseñador, pero no están conectadas a Internet propiamente dicho. En nuestra Internet actual, que es la que nosotros normalmente usamos, que es la Internet de las personas o la Internet de las máquinas, entonces se nombra Internet porque está rodeada de protocolos o cuidada con protocolos y cuidada con interoperabilidad. Esos dos temas, estándares e interoperabilidad, son muy importantes para que Internet sea global, sea confiable, sea comprensible, no haya silos, que no haya redes propietarias, que no haya barreras, que no haya alambradas. Y Internet de las Cosas todavía le falta ese salto para llegar. Internet de las Cosas le falta ese salto para llegar a hacer lo que yo llamo Internet. En primer lugar, quería mostrarles simplemente un pequeño ejemplo que yo lo llamo el costo de la no interoperabilidad. Un caso de estudio. Ustedes saben que últimamente la conectividad de los dispositivos se aplica a casi cualquier cosa. Eso nosotros llamamos Internet de las Cosas casualmente.
Y también a las luminarias que están, digamos, instaladas en la ciudad, en las calles, en las avenidas, inclusive en las rutas. Además de pasarse a las luminarias LED, que son de bajo consumo, que es la novedad en los últimos tiempos en tema de luminarias, también muchas compañías ponen dispositivos de interconexión, y a eso nos llamamos Internet de las Cosas, Internet de las Luminarias. El caso de estudio dice que una ciudad compra luminarias LED con conectividad IoT. ¿Sí? En una primera licitación compra a la empresa A. Recuerden que normalmente todas las ciudades o todos los municipios necesitan comprar los elementos de uso a través de licitaciones, y generalmente esas licitaciones están basadas en el mejor precio. Entonces, esta ciudad compró una cierta cantidad de luminarias y las instaló. Esa se las asignó a la empresa A. Luego, con el tiempo, tenía que continuar instalando luminarias, puso una segunda licitación a la empresa B. Ambas, ¿no es cierto?, tenían un sistema de IoT, o sea, de luminarias conectadas. Y la cuestión fue que ambos sistemas de IoT eran propietarios, incompatibles entre sí. Tenían incompatibilidades en las capas de enlace red, o sea, no se podían comunicar la parte inalámbrica. Por ejemplo, que algunos tenían LoRa, otros tenían 215.4, o sea que no se podían mezclar las luminarias entre sí a nivel de enlace. Pero también no había interoperabilidad semántica, es decir, los datos que mandaba una de las compañías tenía un formato, tenía una disposición, una modalidad, una semántica diferente a la que la mandaba la otra compañía. Eso significaba que cada uno tenía su propia semántica, su propio lenguaje de comunicación, sus propias definiciones, sus propios modelos de datos. Esto hacía que los datos que llegaban a la sala de control, la municipalidad, llegaran de dos flujos diferentes con lenguajes diferentes. Hablaban dos lenguajes totalmente diferentes. ¿Qué pasaba con eso? ¿Cuáles son las consecuencias? Las consecuencias en los sistemas incompatibles, en la parte de enlace, no se puede mezclar luminarias de distintas empresas. O sea, tenía que haber zonas luminarias de una empresa y zonas de luminarias de otra. No se pueden intercalar las luminarias. También por lo tanto, había islas de luminaria. Y también había dos staff de personal, de mantenimiento y de gestión. También, por supuesto, de logística y también de stock, almacén. O sea, tenía que tener tantos repuestos para un sistema como para otro. Si no hay interoperabilidad semántica, se tenían dos sistemas diferentes e incompatibles de recolecta y gestión de datos. O sea, tenían dos, digamos, sistemas informáticos, ¿no es cierto? Dos computadoras, dos bases de datos, si quieren llamarlo así, aunque estén en la misma computadora, pero que no se pueden mezclar, son incompatibles. Por supuesto, tenían dos staffs diferentes de administración. Las compañías, ¿cierto? Por supuesto, no solamente le vendían las luminarias, sino también le vendían el sistema de administración de las luminarias. Muchas veces esos sistemas de administración no compartían datos, por lo tanto, ustedes necesariamente tenían que comprar el software a ellos para poder prender, apagar, ¿no es cierto?, o visualizar algo en la luminaria, medir la tensión de uso. A veces sí también pueden sacar algunas planillas, pero no necesariamente los datos compatibles. Eso llevaba también que hubiera dos sistemas dos staff, dos sistemas de personal diferentes para cada una de las luminarias. Y bueno, se encontraron con este caso. Por supuesto, las compañías no querían ceder su propiedad a la otra, la incompatibilidad, entonces se llegó a un arreglo. El arreglo, que es la solución que normalmente se hace para estos casos, todavía se sigue haciendo, es un tercer sistema de gestión, recolecta los datos de los sistemas propietarios y los convierte en una codificación común, generalmente estándar. Es decir, un tercer sistema que toma los datos, eso la compañía se vinieron, ¿no es cierto?, a mandar los datos a un tercer sistema, le dieron las bases del formato del data model. Un tercer sistema recolectaba esos datos y los trataba de mezclar, aunque no fueran iguales, ¿no es cierto?, en una base de datos. Esa base de datos común tampoco era estándar.
el punto de vista de la estandarización semántica, digamos así. Ese es el costo de la no interoperabilidad. Eso ocurre normalmente, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque las compañías que hacemos IoT tratamos de ganar mercado, y esos mercados se logran cuando yo no tengo competencia. Si yo gano una zona y la zona luego me tiene que comprar solamente a mí, bueno, eso es, ¿no es cierto? Yo gano negocios ahí. Por esa forma de ganar negocios, no es una zona, no es una forma, digamos, compatible con Internet. Internet se hizo al revés, ¿no es cierto? Internet lo que hizo fue bloquear o desplazar todos aquellos sistemas de comunicación que eran incompatibles, eran desde los años 80, principios de los 90, y llegaron a un solo sistema compatible, estándar, abierto, disponible, es nosotros Internet. O sea, nuestras, digamos, en cuestión de Internet de las cosas, respecto a la interoperabilidad todavía está en los años 80, digo yo. Siempre con un amigo mío recordamos ese tema. Bueno, simplemente esta transparencia, también soy participante de ISOC, Internet Society, como ustedes ven ahí, auspicia esta charla también. Y Internet Society sacó hace un par de años atrás digamos, un escrito, unos desafíos de IoT, le llamaba así, en donde se veía cuáles eran las actividades, las cosas, las temáticas en donde había que poner foco para que IoT sea Internet. Por ejemplo, seguridad, privacidad, por ejemplo, cuestiones legales, cuestiones relacionadas con las economías emergentes y en desarrollo, etc. De hecho, mañana un colega mío tiene una charla sobre seguridad, estándares de seguridad, privacidad en IoT, el estilo de esta charla. ¿Sí? Bueno, y uno de ellos, de esas temáticas, se llamaba interoperabilidad y estándares, y por eso fue que pareció, ¿no es cierto?, que este tema merecía la pena tratarse, merecía la pena difundirse, merecía la pena evangelizar a las compañías para que usaran métodos estándares de interconexión, para luego, ¿no es cierto?, poder competir en un mercado de iguales, ¿cierto?, y eso mejora la productividad y por supuesto mejora la relación con el cliente. Ustedes dirán, bueno, esto también debería ser una charla hacia las compañías, a las empresas, ¿no es cierto?, que requieren IoT. Normalmente, en este caso, como dijimos recién, de luminaria, los municipios, ¿sí? Ciudades inteligentes, los municipios, en el Smart Grid, las compañías de distribuidoras, ¿sí? En industria 4.0, la industria manufacturera de procesos. Es cierto, ¿no es cierto? Quizás esta charla también le vendría bien a los industriales, a los alcaldes, a las personas encargadas de hacer la licitación, diciendo simplemente que anunciando los protocolos a los cuales debe adaptarse el sistema que están ellos licitando. Eso no se hace normalmente en todos lugares, pero sí han aparecido algunas ciudades, especialmente esas licitaciones que llaman las ciudades inteligentes, y ya están adaptando estándares. Un caso típico, muy paradigmático, fue una licitación de hace un par de años atrás en la ciudad de Las Condes, en donde pusieron, ¿no es cierto?, como requisito tener por lo menos interoperabilidad a nivel de enlace. ¿Sí? Eso, digamos, hizo bastante fuerte al sistema de licitación, ¿no es cierto? Y bueno, una gran movida, o sea, se dio a conocer en IoT también hay estándares, digamos así. Bueno, algunas definiciones. El primer requisito de la conectividad a Internet es que los sistemas conectados deben poder hablar el mismo idioma en cuanto a protocolos y codificaciones. Interoperabilidad eficaz y bien definida puede fomentar la innovación y ofrecer eficiencia a los fabricantes, aumentando así el valor económico total del mercado. Barreras erigidas para obstruir el intercambio de información puede afectar la capacidad de los usuarios de Internet a
conectarse, hablar, innovar, son 4 principios fundamentales de ISOC en este caso. ¿Cuáles son los beneficios de la interoperabilidad? Una influencia sobre el potencial impacto económico del IoT, fomenta la innovación y ofrece eficiencia a quienes fabrican los dispositivos. La implementación de los estándares abiertos ayuda a reducir las barreras de ingreso a la tecnología, facilita los nuevos modelos de negocio y se construyen economías de escala. Esos son, normalmente, como ven, ¿no es cierto? Si bien la interoperabilidad es un beneficio para el cliente, también es un beneficio para la compañía que adopta esos estándares de interoperabilidad porque le da acceso a mayores mercados. Compite en mayores mercados. Yo siempre tengo un caso típico, ¿no es cierto? En los años 80, ¿sí? ¿Se acuerdan? Era el auge de las redes LAN. Cuando apareció Internet y empezaron a aparecer las redes LAN, habían 3 redes LAN estandarizadas por el IEEE. Dos de ellas, que fueron las que más duraron, las que más conocidas, fueron Ethernet, que todavía lo usamos en nuestras casas, en nuestras empresas, y la otra se llamaba Token Ring. Sin duda, los que estudiábamos redes en esas épocas y veíamos la diferencia, Token Ring era muy superior, bastante superior a Ethernet. Pero Ethernet se impuso porque Ethernet era un estándar, si bien no era exactamente abierto, ¿sí? Había que pagar algunas royalties para usarlo, pero el Token Ring era un estándar de IBM y estaba totalmente cerrado. Nadie podía hacer otra placa de Token Ring salvo él. Entonces, Token Ring siempre costó arriba de $500 la placa, y las placas de Ethernet estaban costando quizás $500, pero en los 90, a principios de los 90, ya valían $15. Eso es, ¿no es cierto?, el beneficio de la interoperabilidad. Beneficio para las empresas porque tenían un mercado pequeño como era el mercado Token Ring, sino tenían todo el mundo de mercado, y para los usuarios que pagaban un precio accesible por las placas. Otros beneficios son, es valiosa la calculación individual y para las organizaciones que utilizan estos dispositivos, facilita la capacidad de escoger los dispositivos con mejores características, el mejor precio, e integrarlos de manera que funcionen juntos. Jardines vallados, las plataformas cerradas, pueden disminuir los beneficios sociales, políticos y económicos. Eso también se le llaman silos. ¿Sí? Yo tengo el monopolio de una parte de conectividad porque no permito que los demás se conecten mis dispositivos y porque yo no doy información de cómo se conectan los míos. A eso nosotros llamamos jardines vallados, plataformas cerradas, silos. Por lo tanto, llego a esa conclusión que decía antes, ¿no es cierto? ¿Existe en realidad Internet de las cosas? O hoy tenemos Samsung de las cosas, Intel de las cosas, Amazon de las cosas, Azure de las cosas. ¿Sí? O Gustavo Mercado de las cosas, y yo fabrico dispositivos que son incompatibles con los demás. Ese es el punto que estamos actualmente, en el que estamos actualmente. Se soluciona de la manera que dijimos adelante, una superestructura adicional que va convirtiendo los datos y los va amalgamando, pero ya llegando al final, no al principio. Por supuesto, no se pueden conectar diferentes sistemas entre sí. Quería mostrarles que es un framework, es un proyecto de investigación de la Unión Europea que se llama Fiesta IoT, que es un framework, o sea, una plataforma para recolectar datos de IoT. Esto está orientado a la semántica, un testbed semántico, se podría llamar así, para pruebas semánticas. Si ustedes ven, a la izquierda están todos los dispositivos, bueno, están las ciudades que usan que son socios de este framework, pero están, digamos, los puntos de conexión, los motes, los dispositivos IoT propiamente dicho que recolectan los datos y los envían. Y el framework es el que hace la adaptación semántica. Tienen ingresos, entradas para cada una, las distintas formas de escribir los mensajes, los distintos data models, y hace una mediación semántica entre el ingreso y la nube posterior. Acá atrás está la nube y los datos están armonizados de alguna manera. Esa es la forma en que actualmente se hace interoperabilidad hoy. Imaginen que este framework no sea
fiestas, sino puede ser un cloud computing grande, Azure, Amazon, Google, IoT, y tienen unos indicadores, contenidos iniciales que hacen la transferencia, la transformación. Pero ya vemos, la interoperabilidad está allá al fondo, no está al principio, no es una línea end-to-end. Yo no genero datos compatibles en mi mote y me llegan a mí a un web service sin pasar por ninguno de los intérpretes. Eso no existe. Algo que yo sea el mismo que produce y el mismo que los consume. Otra persona que quiere consumir mis datos no lo puede hacer. ¿Qué son los niveles de interoperabilidad? Hay niveles de interoperabilidad en todos los niveles de la cadena de IoT. Está la interoperabilidad tecnológica, operación y cooperación de dispositivos heterogéneos que utilicen diferentes protocolos de comunicación en la capa de transmisión. Por ejemplo, Wi-Fi, Zigbee, 802.15.4. Acá podemos agregar LoRaWAN, Sigfox, Narrowband, IoT y todo lo nuevo en LP WAN que apareció en los últimos tiempos. La compatibilidad temática, si yo quiero hacer una compatibilidad, interoperabilidad tecnológica, yo debería usar un solo nivel de tecnología de comunicaciones o de inalámbrica para mi aplicación. Es más fácil de conseguir porque la mayoría, buena parte de las compañías tienen diferentes tipos de acceso a través de los medios inalámbricos, de manera que si yo fabrico el mismo dispositivo en varios medios y el cliente me pide un medio en especial, yo lo tengo disponible, digamos, y yo puedo hacerlo compatible. Además, como la mayoría de estos medios son estándares, ¿sí? Vienen de estándares, no son propietarios, entonces, bueno, la interoperabilidad tecnológica podría ser clásica. Por ejemplo, el caso de la ciudad de Las Condes, eligió 802.15.4 para hacer los medios de enlace. También está la interoperabilidad sintáctica, ¿no? Los formatos claramente definidos y acordados a datos, interfaces y codificaciones, ¿sí? Digamos, desde el alfabeto, si ustedes quieren llamarlo así. La semántica son los modelos de información y ontologías estandarizados para tipos de información, son procesados en la interfaz y se incluyen los datos intercambiados. Por supuesto, la organizacional, integración y adecuación del servicio entre dominios a través de semánticas comunes e interfaces de programación. Cualquiera de estos niveles de interoperabilidad son importantes de establecer, de estandarizar y de llevar adelante, pero quizás si nosotros nos tenemos que basar en alguno de ellos, yo diría que la semántica es la más importante. Si nosotros tuviéramos una interoperabilidad semántica, ya viene incluida una sintáctica, también viene incluida una organización. La tecnología, como dije, está bastante estandarizada. Entonces, la interoperabilidad semántica es la capacidad de las fuentes, datos y aplicaciones para intercambiar información de una manera significativa sin conocimiento previo detallado. Agregar semántica al IoT permite que los datos que se originen de diferentes fuentes sean accesibles sin ambigüedad y procesables en diferentes dominios y diferentes usuarios, ¿no? Esas son las definiciones de interoperabilidad semántica. Algunas otras definiciones son: la semántica define la interoperabilidad global significativa de los datos, permite escribir los datos que se recompilan en un mundo real, lo que ayuda al procesamiento automatizado y a la integración de dichos datos en las aplicaciones. Otras definiciones son: las descripciones semánticas son particularmente muy útiles en entornos machine to machine, ¿no es cierto?, que es IoT básicamente, donde se supone un alto nivel de autonomía. Las descripciones ayudan a facilitar el descubrimiento, la administración de dispositivos IoT y sus recursos. Existe una brecha de interoperabilidad en cómo la semántica de las aplicaciones es definida y usada. Las organizaciones y alianzas de la industria están definiendo el vocabulario, la taxonomía para los dominios de aplicación, independientemente el uno del otro. Estos vocabularios a menudo están ligados a modelos conceptuales particulares, a menudo son semánticamente incompatibles entre sí. Por ejemplo, un identificador para la temperatura puede ser bien conocido, es semánticamente incompatible entre dos ecosistemas, los dominios de aplicación. Esto lo pueden ver en ese draft del señor Koster, allá abajo, en lo que dice. Habla de la interoperabilidad fallida, digamos así. Ahora bien, ¿qué son los estándares? A media hora. ¿Qué son los estándares
para las descripciones semánticas y formatos de serialización. No, ese es otro problema también, ¿no es cierto? No solamente digamos, que faltan estándares, sino que sobran estándares. Puede ser la cuestión. No puse en esta transparencia, pero sí la voy a poner mañana en mi conferencia sobre estándares del IETF, de IoT, en donde se ve una figura donde se muestran todas las instituciones que hacen estándares de IoT. Son, si uno lo cuenta, son cerca de 50, 60 instituciones, importantes todas ellas, ¿sí? Son las que se llaman CDO, ¿sí? Las Standard Dynamic Organization, que son, la mayoría son públicas, son estatales, o nacionales, o internacionales. Algunas, ¿no es cierto?, son conjuntos, alianzas entre empresas. Son como 50, o sea, si uno tiene 50 entidades que hacen estandarización, seguramente no tenemos estándares, tenemos estandarización. Eso pasa también en interoperabilidad. Ahí puse algunas, las que están dando vuelta por ahí. No son todas, faltan algunas, y algunas que están ahí ya casi no se han continuado. Y he agregado en esta conferencia la última, que se llama el ASFD, que quizás sea una de las iniciativas superadora de todas las anteriores, ¿no es cierto? Y quizás sea la que va a llegar a buen puerto para ser un estándar como general para toda la parte semántica de IoT. En primer lugar, vamos a ver algo sobre WOT, que se llama Web of Things. También hay otra, el Web of Things es, o la web también llamada, a veces la llaman web semántica, es una iniciativa, por supuesto, de la WWC, que viene de hace varios años atrás. O sea, digamos la World Wide Web siempre, o sea, tuvo, ¿no es cierto?, una intensa relación con la interoperabilidad. El lenguaje HTML es, digamos, eso, digamos, ¿sí? El data model del HTML es interoperabilidad pura, y por eso nosotros tenemos en nuestro browser siempre lo mismo, nos salgan de diferentes computadoras, diferentes servidores, con diferentes sistemas operativos, diferentes software de servicio de HTTP, con diferentes modos de comunicaciones, y llegan a nuestros browsers que están en computadoras con distintos sistemas operativos y con distintos browsers, y se ven igual. Y eso es, ¿no es cierto?, digamos, fruto del trabajo de la WWC. Ahí vamos a ver entonces que ha hecho algo para la parte de IoT. También apareció una institución que se llama IPSO, que es IP Smart Object, o sea, protocolos de Internet para objetos pequeños. Y también tiene digamos, su trayectoria, viene de hace varios años atrás, y aplica su modelo de datos y su modelo de semántica a otra institución que se llama OMA. También lo vamos a ver ahí. El OCF, que es la Open Connectivity Foundation, es una asociación entre instituciones, entre empresas, que, bueno, se juntaron para hacer una iniciativa de semántica para IoT. Coral, que es Container RESTful Application Language, también una iniciativa, en este caso del IETF, parte del IETF, del RTF en realidad, ¿no es cierto?, que empezó a trabajar Coral hace unos años atrás para dar interoperabilidad. Vamos a ver otro que se llama SEMML, Sensor Measurement List, que es un formato de datos muy interesante que muchas veces otras instituciones lo adoptan. WISAM, que es Wi-Fi Smart Utility Network Alliance, que es una alianza que se hizo específicamente para el mundo de Smart Grid. Una alianza que no solamente hace interoperabilidad semántica, sino también interoperabilidad tecnológica. Eso es bastante interesante. Y además da certificados certifica los sistemas, empresas que quieren hacer esa certificación bajo la norma WISAM, para que, ¿no es cierto?, puedan certificar o, digamos, demostrar que son compatibles
si van a hacer una red WISAN, si un cliente, ¿no es cierto?, quiere hacer una red WISAN. O sea, WISAN es una especie de estandarización de extremo a extremo, digamos así. Que, bueno, dedicado más que todas las pequeñas compañías, especialmente europeas, que, bueno, que quieren competir en el mercado digamos, y debido a los silos, a los jardines vallados de las grandes compañías, no pueden ingresar. Una buena iniciativa, por lo tanto. Y por último, la que vamos a ver ahora es el Semantic Definition Format for Data and Interaction Things, ASFD, que es un nuevo grupo de tareas, un workgroup del IETF, que está empezando a hacer una especie de recopilación de normas y de compatibilización de normas de todas las anteriores, más algunas más, para hacer un data model común, ¿sí? O por lo menos trasladable, o por lo menos traducible. Ellos usan un modelo que se llama One Data Model, que vamos a ver enseguida. Bueno, el Web of Things es un término utilizado para describir enfoques de estilos arquitectónicos de software y patrones de programación. Permiten que objetos del mundo real sean parte de la WWW. Proporciona una capa de aplicación que simplifica la creación de aplicaciones de Internet de las Cosas. Eso es Web of Things. Tiene dos partes, la parte de aplicaciones y la parte de conectividad. Está en esos dos niveles. Un gráfico, digamos, que es el gráfico que se propone, ¿no es cierto?, de Web of Things, es una parte donde están los Smart Objects, donde están los objetos, y en la otra parte es donde están las aplicaciones, las end-to-end aplicaciones, ¿sí? Estos se basan en algunos estándares, esos que están acá abajo, acá al costado, que sí que ahí está OMA, y principalmente el Web of Things, como es un estándar del Internet, ¿sí? Recuerden que hay dos estándares grandes de Internet, que es tres, el IEEE, el IETF y el consorcio WWW. Entonces usa todo el stack todo el stack de comunicaciones del IETF, son todos estos estándares que están acá, algunos. Principalmente se usa en la capa de aplicación de la interoperabilidad semántica estándar Core, ¿sí? Es una de las que se denomina Constraint RESTful, es un subset, no lo vamos a ver acá, ese estándar lo vamos a ver mañana, que es una especie de HTTP reducido, HTTP comprimido, compacto, ¿sí? Mucho más sencillo, porque ese estándar corre, esa capa de aplicación corre sobre dispositivos restringidos, como son los motes que usamos nosotros, NXP que vimos en la conferencia anterior, aunque parecen ya supercomputadoras, no sé con todo lo que tienen, pero todavía los llamamos sistemas contrañidos. Entonces, bueno, se ha hecho un subset de HTTP y Core, ¿no es cierto?, es el estándar. En vez de ser HTTP, es Core. Explicación. Bueno, ¿cómo se hace la interoperabilidad en Web of Things? La Web of Things se usan CoAP, HTTP. CoAP es el protocolo propiamente del grupo de tareas Core. CoAP significa un Trained Application Model, por supuesto HTTP. Usan, ¿no es cierto?, para manejo un protocolo que se llama OMA, LWM2M, que lo vamos a ver enseguida, series de datos como CoAP Publication Subscription, XMPP o MQTT para la publicación y suscripción de mensajes. Los formatos de datos están basados en CBOR y JSON, un poco lo vamos a ver acá, pero simplemente JSON es un metalenguaje, digamos, heredado de Java, que permite hacer descripciones formales de páginas web. En este caso, digamos, el JSON se usa para formalizar los formatos de datos, los sensores.
solamente forma parte del dato del sensor, digamos, temperatura 54 grados, sino en los metamensajes, los metadatos que hacen que ustedes puedan definir el sensor, el tipo de modelo, eh, en qué variable se mide, el rango, máximos, mínimos. Bueno, el JSON es un lenguaje que permite, es un lenguaje, ¿no? No es el contenido donde ponemos los datos de los sensores. Los datos de los sensores vienen, el contenido de los datos de los sensores vienen principalmente dados por el lenguaje OMA en este caso. Pero bueno, JSON se usa en la mayoría de los sistemas de web, y en este caso usamos para eso, para describir sensores. JSON es un lenguaje como todo HTTP o HTML en formato texto. Entonces, pero como nuestros dispositivos son mucho más comprimidos y digamos, una descripción formal de JSON a un sensor puede tener un K, digamos, de datos, se hizo una reducción, una compresión, un nuevo formato más compacto que se llama CBOR, que es compacto JSON. Es un compacto binario. Es un JSON que no es textual, sino formato binario. Pero también tiene la misma función que JSON. Los datos de objetos son, por supuesto, como dije, OMA, y IPSO Smart Object, que es lo mismo, porque IPSO Smart Object, que es la estandarización madre, usó el estándar OMA. OMA significa Open Mobile Alliance, es una alianza entre empresas, pero en realidad el protocolo es el Lightweight Machine to Machine. Lightweight es como liviano, digamos así, un lenguaje Machine to Machine liviano, para poder mantener los datos sensores. No es una página HTTP inmensa, ¿no? Un HTML grande, ¿no? Más bien pequeño, aunque, digamos, aún más se comprime con el CBOR. Para los datos de sensores se usa el formato XML, que vimos antes. También se usa seguridad en web. Normalmente la seguridad es igual, parecida, las que se usan, que nosotros usamos en HTTP, ¿cierto? Por ejemplo, TCL, y ese tipo de cosas, compresión, encriptación. Pero, como siguiendo el modelo que nuestros dispositivos son muy pequeños, la memoria, poca performance, o desempeño, entonces el IETF, que es el que hace todas estas estandarizaciones, las que están acá en seguridad, no necesariamente las que están arriba, pero sí las que están en seguridad, han realizado estándares específicamente para dispositivos pequeños, la IoT, son TCL o TCL, TCL es la que usan ustedes habitualmente para una página web segura, COSE y JOSE para objetos, y ACE para autentificación. Todo eso no son, o sea, no se pueden usar en HTML general, pero no necesariamente son específicos para el mundo de IoT. Lo pequeño que son, la poca carga que le implementan al mote, al dispositivo pequeño. Como ven, el Web of Things es un compendio, no hace nada él, aparte de juntar estándares y representarlo y llevarlo a la HTTP, que es su mundo, a través de su análogo core. Pero bueno, un conjunto de estándares, y lo hace para permitir hacer interoperabilidad IoT. IPSO, como dijimos antes, IP Smart Object. Objetos inteligentes de IPSO proporcionan un patrón de diseño común y un modelo de datos para proporcionar interoperabilidad de alto nivel entre dispositivos y aplicaciones de software conectadas a otros dispositivos y servicios. El IPSO se llama Internet Protocol for Smart Object y se basa en los estándares del OMA, que es el Open Mobile Alliance. Ahí está la página web, por si ustedes quieren ver. El IPSO es como una superestructura, casi a todos OMA actualmente. Bueno, los objetos inteligentes de IPSO proporcionan un patrón de diseño común, un modelo de objetos, proporcionan interoperabilidad a alto nivel entre dispositivos, Smart Object y aplicaciones de software conectadas con otros dispositivos de servicio. El modelo de datos
de objetos inteligentes consta de 4 partes: representación de objetos, tipos de datos, operaciones y formato de contenido, como lo que vemos acá. La representación de objetos está basado en una ruta URI, como si fuera una ruta HTTP. Está basado en el estándar OMA LWM2M. Tiene identificadores como el tipo de objeto, la instancia del objeto y el tipo de recurso. Por ejemplo, ahí hay un ejemplo, ¿no es cierto?, para un sensor de temperatura, que es un objeto que se nombra como 2303, 1303, ¿no es cierto?, barra, como el URI, ¿no es cierto?, la instancia 0. Este es el sensor típico, todos los sensores están aplicados ahí. Yo tengo un sensor específico que lo llamo 0, y este es el valor de ese sensor, lo que está midiendo en ese momento, que puede ser un dato instantáneo, puede ser también, ¿no es cierto?, un valor corriente, un valor acumulado, un valor promedio. Pero fíjense que ese es el formato de los URIs. Parece mucho, ustedes en vez de barra le ponen puntos, parece mucho a SNMP, ¿sí? Yo creo que se basó mucho ahí. Los tipos de datos, bueno, están todos los datos normales que aparecen en HTML, los datos normales que aparecen en computación: string, integer, float, boolean, opaco, time, y object linked, que es el link a los objetos para referir a la instancia de ese objeto dado, que es lo que vemos atrás como las barras. Las operaciones están basadas también en la especificación OMS y tienen valores de recursos como read, write, ejecutación, instancias de objetos como create y delete, objetos y sus instancias, read, write, atributos, set y discovery. Es como si esta es la parte de hacer la operación. Por ejemplo, ¿no es cierto?, si hacemos la analogía con HTTP, no sabemos el get, el put y ese tipo de cosas. ¿Sí? ¿Qué hacemos con los objetos? Se crean, se deletean, se leen, se escriben y ese tipo de cosas. Esas son las operaciones, ya están estandarizadas también en OMA, acá es bastante fluido. Los formatos de contenidos también están basados en OMA, que son texto plano, como text plain o TLB. Los objetos pueden ser texto planos, texto SEMML más JSON, application, CBOR, binary, TLB. Los atributos son links de formato y links de formatos en formato JSON. Esos son como son los formatos de contenido. Bueno, veamos, falta poquito. Voy a dedicar un poquito más de tiempo al último. La interoperabilidad semántica del OCFF, Open Connectivity Foundation, es una especificación y guías de línea, guías de seguimiento de interoperabilidad. También un programa de certificación. El programa de certificación se llama IoTivity, es un software de open source que implementa la especificación OCF que habilita la conectividad de dispositivos parecidos a esta normalización. Es simplemente una reunión de empresas, al igual que el WISAN, ¿sí? El Coral, que también fue una iniciativa del IETF, que se llama Constrained RESTful Application Language. Siempre ustedes van a encontrar estas palabras con los constrained, porque son dispositivos pequeños. El RESTful, que es un modelo de comunicación, el modelo REST en realidad, ¿sí?, que es un modelo de comunicación que se viene usando para los web services desde mitades de los 2000. Bueno, está aplicado a datos de hipermedia, a modelos de interacción, formatos de serialización, compactos y binarios, digamos que pueden ser aplicables a cualquier medio contrañido. También formatos de serialización que son livianos, textuales, fáciles de escribir y leer para un humano. Coral tampoco ha tenido mucho éxito últimamente. SenML, medidores de sensores, están bienes. Este está bastante más usado porque da un formato de escritura de las mediciones de los sensores bastante
importante y lo usan, como ustedes ven, WebCT y el IPSO. El Wi-SAN Alliance, la alianza Wi-SAN, una tecnología de comunicación inalámbrica diseñada para aplicaciones de Smart City, Smart Grid, Smart Utility, con un amplio rango de aplicaciones de IoT. Está basada en varios estándares de inclusiones tales como el IEEE, ITF, ANSI y TIA, soportan Low Power and Lossy Network, Low Power Wide Area Network, o sea, las áreas personales o locales, como también las áreas amplias, son las últimas comunicaciones que tenemos. Se define un Field Area Network, FAN, que se desarrolla a partir de aplicaciones que son, digamos, aplicaciones verticales, y que como son Smart Cities, vehículos eléctricos, infraestructura de mediciones avanzadas, AMI, eso es para electricidad, distribución automática, y por supuesto Supervision Control Data Acquisition, los SCADA, normalmente que decimos. Normalmente fue hecho la parte de Smart Grid, o sea, las redes inteligentes de energía, se van aplicando a todos ellos. Se basan, como dijimos, en los estándares, y se basan normalmente en la capa, en el modelo TCP/IP, en donde la parte física tiene el 802.15.4G. Esta es la primera versión del Wi-SAN, porque como dijimos, también están aplicándose ahora las LP WAN. Tiene el 815.4 para toda la capa de enlace, tanto como la Sublayer MAC, la LLC. Para la capa de red usa IPv6, con el estándar SIGLOWPAN, que es un estándar del IETF, lo vamos a ver mañana, con un protocolo de ruteo que se llama RPL. Para la capa de transporte usa UDP-TCP, aunque normalmente los dispositivos de IoT usan UDP, no TCP. Por supuesto, arriba está la capa de seguridad. De aplicación, perdón. Y para la capa de seguridad, hay protocolos IEEE, también el ETSI o el ISO. Bastante completo este estándar, y lo que, como decíamos, lo que hace Wi-SAN es dar certificaciones a dispositivos que cumplen con su normativa, que es una normativa estándar, digamos así, no es propia de Wi-SAN, sino es una normativa estándar. Esas certificaciones hacen posible que esos fabricantes puedan presentar sus dispositivos como compatibles con el estándar Wi-SAN. Entonces, como ven acá, tiene 3 áreas de trabajo: la área amplia, área Open Space Communication, una área urbana, comunicaciones, y una área móvil, de comunicaciones móviles. Abarca casi todo el espectro de lo que se podría llamar el IoT general. Smart City quizás sea el IoT más general que existe. Y finalmente, el IETF ASFD, Semantic Definition Format for Data and Interaction of Things. Ese es el título. Es un grupo de trabajo nuevo, relativamente nuevo. Tiene tiene 2 drafts, todavía no tiene ningún RFC. El objetivo del grupo de trabajo es convertir SDF, o sea, la Semantic Definition Format, en una especificación estándar para la interacción de las cosas y modelado. O sea, todos los demás también pretenden que su modo semántico sea estándar, este también, ¿no es cierto? Este tiene una estrategia ligeramente diferente. El grupo de trabajo de SF trabajará porque tiene que empezar a trabajar. Expertos de un modelo de datos que se llama OneDM, One Data Model, y sus organizaciones asociadas. El One Data Model es muy interesante, el modelo, no lo puse acá específicamente porque se volvía muy larga la charla, pero si ustedes quieren ver interoperabilidad ya al último nivel, vean al One Data Model, que es interesante. TLF colaborará estrechamente con el grupo de trabajo CBOR, que todas las comunicaciones van a ser en CBOR. También participará en la lista de correos JSON, que si bien ya no está activa, se puede seguir trabajando en ella. La reciente propuesta para formar grupos de investigación sobre técnica de descripción formal, FDT, del IRTF, podrían dar lugar a otro socio colaborador. SF trabajará con webs de investigaciones Think to Think
Thin-to-Thin Research Group, que es un grupo de trabajo no del IETF, sino del IRTF. Si ustedes no saben, es la otra parte de la internalización de Internet, que se llama Internet Research Task Force, o sea, Fuerza de Tareas de Investigación. O sea, que el IETF es la Fuerza de Tareas de Ingeniería. El IRTF se basa, o sea, su objetivo es la Internet del futuro. Siempre está pensando en cómo va a ser la Internet del futuro. El IETF piensa cómo es la Internet del presente. Hay un programa que se llama WISHI, Workshop de IoT Semantic and Hypermedia Interoperability, que usa la arma el T2T en todos los meetings del IETF. Buscan WISHI o Workshop mejor, hay una del 2017 que es el inicial, y en adelante van avanzando en este grupo, el T2T, el más activo en la interoperabilidad para el IRTF. También trabaja, por supuesto, con el W3C, ¿no es cierto?, la estandarización de la web. Está trabajando en modelos Things, en especificaciones relacionadas. Ustedes van abajo, ahí está el link para el grupo de trabajo ASFB. Bueno, este es un gráfico que han estado apareciendo, son nuevos, que aparecen en el IETF, un gráfico de dependencias. Acá en medio está el grupo de trabajo y cuáles son los documentos dependientes de ellos. Como ven, todos están referidos a JSON esquema. Esquema es otra forma de escribir los datos que no lo vimos. Hay varios JSON esquema que son diferentes los autores. El que está arriba es el autor. También está CBOR. Están los grupos del IRTF como este. Y hay un documento inicial de Borman, un draft. Entonces, esto, la mayoría son draft. Que hablan, ¿no es cierto?, del path, los data paths de JSON. Un formato de ver cómo es el modelo organizacional o cómo se escriben. Vamos a decir que el SDF son los Semantic Definition Format. Un Semantic Definition Format para las cosas, para los objetos, para las propiedades, para las acciones, para los eventos y para los datos. El Things es un objeto físico que se está disponible en Internet de las cosas. ¿Cuál es el objeto? Dice, es una agrupación de definiciones de propiedades, acciones y eventos, que dice que están acá abajo. La propiedad es la capacidad que puede leer, escribir, observar el estado de un objeto. La acción es la capacidad que puede realizar operaciones con el nombre de un objeto. Y los eventos es la capacidad que puede ser usada para obtener información sobre lo que ha ocurrido con un objeto. Abajo está el dato. El dato tiene una clasificación parecida a la propiedad, eso no está puesto así. En particular, actualmente el SFTC data es el dato propiamente del objeto. Es decir, si yo digo, bueno, tengo things, sensor de temperatura, el objeto es un sensor de temperatura, el sensor de temperatura que está en ese lugar, que tiene estas propiedades, se pueden hacer estas acciones, también se pueden observar estos eventos, y abajo está el dato propiamente objeto. Eso forma, con ese esquema se forma lo que podría ser un programa, un lenguaje, diría, ese como programa JSON, lo que es el que está acá, no sé si lo ven, está medio chiquito, pero esto sería, en este caso es un switch, ¿sí? Digamos, el objeto que está definiendo es un switch, o sea, un toggle. Fíjense, tiene un info, tiene título, versión, copyright, licencia, está toda la info de qué es de quién es el que está haciendo el ejemplo. Namespace, que tiene un cap, está definido ese cap. Default namespace, que es cap. El SDF object, que se llama switch, tiene la propiedad de valor, descripción y tipo. También tiene la SF action, y es un on-off,
que es un switch. Fíjense, el valor de esta propiedad es booleano, o sea, si no, 0 y 1. La acción que se puede hacer sobre el switch es on o off. Toggle, que son las tres acciones que se pueden hacer sobre un switch. O sea, lo prendo, lo apago, lo doy vuelta, ¿sí? Esa es la definición de un switch. Así se definen la mayoría de los sensores, todos los sensores. Esta es una definición del One, siguiendo el One Data Model, es el que adopta SDF. Y si ustedes van a la página de One Data Model, ya han hecho varios objetos, varios de estas definiciones. Ahora unas 20 o 30 definiciones actualmente que no son, digamos, estándares, no son, digamos, no son aceptadas como estándares, sino son aportes de los socios. Bueno, están disponibles para que uno los vea y los podría implementar en una aplicación. También ahí en el One Data Model es importante porque hay una especie de traducción, traslación entre el Data Model One y otros Data Model, como los Data Model de OMA, los Data Model de IPSO, el Data Model One no lo mencioné, pero los protocolos Zigbee también tienen un Data Model. Varios Data Model hay un tipo de traducción, cual hace, y también, ¿no es cierto?, de propuestas de software de traducción, de manera que uno pueda traducir de un sistema a otro para, digamos, para sacar directamente hacer un esquema común, digamos. Si yo, por ejemplo, tuviera un sistema Zigbee dando información en el Data Model Zigbee, por otro lado tengo otros IPSO y por otro lado tengo el One Data Model, bueno, el coordinador podría tener ese traductor y sacar un modelo final, ejemplo One Data Model, que es más genérico, final para almacenar. Simplemente ver lo que es el Wishy, hay un reporte de Internet Sync Semantic Interoperability de 2016, que es el primero, el Wishy, que está acá. Acá se ve, ¿no es cierto?, donde está toda la información del Wishy. Wishy son simplemente reuniones de gente que se reúne normalmente en los MIT y el ITF o por remoto, y que habla sobre interoperabilidad. Y habla de todos estos niveles de interoperabilidad, de todos estos protocolos. Son expertos de estos protocolos que hacen presentaciones, avances, van viendo interacciones entre ellos, cómo se conectan. Es una actividad del Think to Think Research Group, el IRTF. Empezó en el 2017 en Praga. Ahí dice, de Praga yo saqué una frase que me pareció importante. Dice, una de las cuestiones importantes de IoT es el papel de la hipermedia y de la semántica, para reducir la sobrecarga de configuración y por lo tanto el TCO en general para lograr interoperabilidad. El TCO es el retorno de la inversión, ¿sí? Como definiendo, ¿no es cierto?, la ventaja de ser interoperable. Eso es todo. Es justo 2 minutos tarde. Disculpa para el próximo. Agradezco a ISOC y por supuesto también a ANSACE. No sé si tienen algunas preguntas. Bueno, ahí está mi mail si quieren tomarlo. Excelente la presentación, muy clara. Por el momento están bastante tímidos, no tenemos ninguna pregunta, pero vos dejaste tu mail, así que como esta presentación, al igual que la anterior, quedan grabadas, te pueden escribir por alguna consulta. Sin duda, no hay ningún problema. Bueno, excelente. Si quieren sumarse a los grupos de interoperabilidad, sería interesante. Si quieren colaborar con el IETF, ISOC, con estas instituciones, también es interesante. También con el IEEE. Bueno, buenísimo. Gracias por la invitación. No, gracias a ti.